en el medio. Pues. Claro. De repente esto en los números puede ser rentable, pero cuando no consideraste los impuestos de tu localidad, los impuestos de tu país o los impuestos hacia donde estás llevando el mercado, pues simplemente de repente, bueno, ya perdiste el atractivo comercial que tenía. Este espacio llega a ustedes gracias a Grupo Fivenca, 22 años creando oportunidades financieras. Founder Institute, lanza tu emprendimiento tecnológico de alto impacto. Arca Análisis Económico, te ayudamos a dar el próximo paso. Despacho Network, contenido que convierte. Novum Ideas, expertos en desarrollo y proyectos de software. Explora, crea e innova. Bienvenidos a Starting Up, un podcast para hablar acerca de cómo lanzar y hacer crecer tu empresa. Dinero sin morir en el intento. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuándo y cómo empezar a pensar en incorporar o constituir tu compañía. Este es un tema que tiene muchos matices y por eso el episodio de hoy lo va a liderar el abogado del equipo, Marco. Bueno, yo lo que siempre conversamos es que primero depende, como buena respuesta de abogado, depende de muchísimas cosas. Vemos que en la literatura siempre vamos a escuchar y un poco en la práctica, bueno, para poder levantar capital necesitas que tener una empresa en Delaware o tener una empresa en una jurisdicción en un estado norteamericano que tenga muchas facilidades para estos temas. Está después lo que llaman el Cayman Sandwich, que bueno, que simplemente tiene una compañía y por encima tiene otra capa que es otra compañía que a su vez le pertenece, que está en Caimán. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto básicamente no es otra cosa que la optimización fiscal y la optimización corporativa. Pues, o sea, realmente dependiendo dónde yo esté y en los niveles que yo empiece a trabajar, primero, bueno, en el momento que yo necesito una compañía, yo tengo que ver exactamente si esta compañía me va a servir para las etapas de crecimiento que yo voy a enfrentar. Por supuesto que esto es algo que va a ir creciendo, puede ir creciendo y va a ir también evolucionando. Pero bueno, va a depender si estás en los Estados Unidos, va a depender si estás en Latinoamérica, de qué país de Latinoamérica, si estás en Europa, de qué país de Europa o si estás en Asia o en África, por supuesto. Nosotros que estamos en Latinoamérica siempre, por supuesto, tendemos a ver cómo nuestros mercados meca podrían ser perfectamente Brasil, México y por supuesto los Estados Unidos o Canadá, Norteamérica. Pero entonces, bueno, ¿cómo cómo llego yo allá? ¿Cuál es esa sucesión de pasos que yo tengo que tener para poder llegar allá, para poder vender allá, para que me puedan pagar, para poder acceder a los medios de pago, tener el tema de seguridad jurídica en otras jurisdicciones? Son muchas preguntas, pero bueno, nosotros aquí una de las cosas que siempre vemos es que siempre se tienen que ir a acompañar de un asesor en este tipo de cosas. No hacerlo primero que yo creo, porque de repente terminas teniendo una compañía en la cual no tiene negocio, terminas pagando unos impuestos, terminas pagando unos costos por esa incorporación que de repente no van al caso con tu escala. Entonces, nosotros siempre tratamos de ver esto y bueno, conversamos y ahorita creo que Sandy y José van a poder explicar más ese tema de cómo yo empiezo a gestionar bien mis asesores, un poco lo que conversábamos antes, pues. Sí, quisiera rescatar, sobre todo para ir aterrizando un poquito, ¿cuándo es un buen momento o cuándo se hace necesario para un emprendedor incorporar una compañía o formalizar una compañía? Por lo que mencionaste, entendí que cuando necesitas, por ejemplo, tener cierta formalidad para acceder al sistema financiero, por ejemplo. Segundo, cuando tienes ciertos requerimientos de licencias para continuar operaciones, ¿ok? Y tercero, que creo que es la parte como más importante, es cuando ya tu idea de negocio está en una etapa lo suficientemente validada, que constituir una empresa o los costos de constituir una empresa ameritan formalizarse. Sí, definitivamente. Y a mí, de lo que mencionas, o sea, que me parece muy buen resumen, y no quería dejarlo pasar como un aporte a lo que dice Marco y a lo que ha sido nuestra experiencia con todos estos procesos de formalización de negocios que siempre fueron vistos, por lo menos
de nosotros como equipo, nuestra historia como equipo, era la formalización para el levantamiento de capital. Porque siempre éramos demasiado insistentes, como si la compañía no existe, que acciones de qué le estás vendiendo tú a la otra persona. O sea, que realmente de qué entidad se está haciendo socio. Y creo que no es la primera vez que lo decimos, o sea, o si no, nos van a escuchar diciéndolo muchas veces más, pero siempre fue desde el punto del levantamiento de capital. Y la verdad es que esto tiene demasiados aspectos a considerar. Tiene aspectos fiscales, tiene aspectos normativos, tiene aspectos de licencias, que dependiendo del tipo de negocio, si el negocio tiene un perfil el equipo emprendedor ha decidido que uno de los perfiles del negocio es regionalizarse o crecer hacia otros mercados, entonces puede ser que llegue un momento en que tú tengas que constituir en más de un país. Eso es posible y que tengas que gestionar licencias en más de un país también. Y eso va a ser como que otro factor que te lleve a considerar, bueno, está bien, entonces tengo que constituir. Normalmente, y eso nosotros también lo hemos escuchado de otros emprendedores, el proceso de constitución en otros países tiene el reto de que después, estos son como archipiélagos, y tú tienes que encontrar la manera de que todas esas entidades que existen en los diferentes países, si son de un mismo negocio, respondan a un mismo propietario, que normalmente es una compañía holding que puede estar en una jurisdicción, por decir algo, Estados Unidos. No tiene por qué ser así, pero a veces termina en eso. Pero termina en eso después de un proceso de que, en teoría, lo que ha ocurrido antes de que eso pase, no siempre ocurre en este orden. A veces la gente primero va a incorporar y después se da cuenta que no tiene que incorporar. y por cierto, todos nos han dicho que es más caro desincorporar y cerrar la compañía que incorporarla. Entonces tengan cuidado con los temas de incorporación también, sobre todo cuando son jurisdicciones que todavía, donde tal vez no van a tener una operación. Porque va a pasar lo que dice José, o sea, vas a tener una compañía que es un cascarón, que no te reporta ingresos y todos los años tienes gastos de mantenimiento, gastos de contadores, gastos de no sé qué. Sí, los costos de mantenimiento son importantes a tener en cuenta cuando se incorpora. Y sobre todo, si no, me parece muy riesgoso si ya no tienes una demanda aprobada y ya no tienes un mercado, ¿no? Claro. Los otros aspectos también, tú lo enunciabas muy bien, José. Bueno, mira, si ya el negocio, ¿cuáles son normalmente los indicios de que necesitas incorporar? Bueno, tienes un tema legalidad para acceder a ciertas cosas del sistema financiero. Hay algunas prácticas, sobre todo para los emprendedores que son como tipo freelancers. Muchas veces los freelancers no necesitan incorporar para cobrar. Puedes hacer muchos contratos a título personal y van a tener toda la validez, por supuesto, o existe la figura de la firma personal, pero bueno, realmente ahí hay como un abanico de posibilidades según cada uno en la jurisdicción. Nosotros primero, y hago un disclaimer, esto no es ningún tipo de consejería legal, aquí estamos simplemente comentando ciertos aspectos sobre la base de nuestra experiencia, pero lo que sí es siempre tratar de buscar algún abogado, algún consejero, corporativo y fiscal, que yo creo que son dos de los puntos muy importantes para poder trabajar cualquier empresa, y más si de repente quisiera escalar a otras jurisdicciones, pero siempre teniendo la idea, bueno, definitivamente, ok, si yo ya tengo algo de tracción, yo voy a seguir este proceso evolutivo, donde, bueno, ahorita me toca, cada vez voy en un proceso de más formalidad. Sí. Lo que sí es que por lo menos, ni nos dábamos cuenta, en Estados Unidos, desde el día cero, la gente empieza a pensar la compañía, el concepto y la idea sobre la base del levantamiento de capital. Sí. Eso, bueno, definitivamente que desde el día cero tienes que tener una compañía, o es bueno tener una compañía si vas a nadar en este tipo de mercado en el cual, bueno, yo creo que hay compradores para todos los niveles, de las etapas más tempranas a las etapas más maduras, pero bueno, sí, bueno, definitivamente lo que decía Sandy en algún momento, lo que tú decías, bueno, ¿qué te compro? Sí. Porque la idea no se puede comprar. Entonces, bueno, yo te voy a comprar unas acciones o voy a buscar algún tipo de contrato híbrido, como puede ser el contrato SAFE o cualquiera de estos contratos que se utilizan en el mundo startup para poder entrar y tener participación en tu compañía, pues. Exacto, no, totalmente. Es un poco lo que a mí me gusta rescatar, que cómo aprendimos nosotros de esto sobre la base de nuestra experiencia, la práctica, como lo decía Marco, no es un consejo legal, sino más bien
compartirles cómo lo aprendimos nosotros. Primero, los temas relacionados con propiedad. O sea, eso fue la primera noción de por qué tenía que existir una compañía. Porque entonces el que va a ser tu socio tiene que ser dueño de algo. Y ¿qué es ese algo? No es otra cosa que una entidad jurídica que tiene unos socios que son personas naturales o pueden ser otras entidades jurídicas, pero ok, está bien. Esa es la primera razón. La segunda razón, la decía José, es el acceso al sistema financiero o el acceso a determinadas licencias, que también es más un tema exacto, como regulatorio en el sentido amplio. Y un tercero o cuarto, dependiendo de cómo lo contemos, que me gustaría también ponerlo sobre la mesa para los que nos están escuchando, es que dependiendo de tu modelo de negocio, si es dirigido a otras empresas o es dirigido al por menor, a personas, si tú tienes un negocio que es de empresa a empresa, o sea, si está concebido el modelo de negocio así, tal vez todavía no has incorporado la compañía, pero si lo has concebido como un negocio de empresa a empresa, no vas a poder participar en los procesos de licitación de otras empresas si no tienes una empresa. O sea, si tienes un servicio que está catalogado como B2B y tú todavía no tienes tu empresa, estás descartado. O sea, estás descartado. Tus potenciales clientes, que son otras empresas, no te van a considerar hasta que no incorpores una firma. Entonces ahí también hay un aspecto muy importante de incorporación porque esa es la primera línea del estado de resultados, que es la venta. Entonces vas a encontrar un bloqueo en la venta porque no te has constituido como un proveedor, como una entidad jurídica. Entonces eso puede ser otro factor. Ahora, eso aplica, ¿verdad?, para los negocios que son B2B, para los negocios que son B2C, que es que es al retail, al por menor, puede que ese momento no llegue al principio, porque muchas veces las personas puede ser que no estén pendientes y vayan y te compren lo que tú vendes y, no sé, tal vez no te van a pedir factura, tú no vas a pasar por un proceso de debida diligencia de proveedores, si el que te está comprando es una persona natural. Pero si tú le estás vendiendo a otra empresa, lo más probable es que te lo pidan desde el principio. Y eso será un factor. Bueno, y va a determinar mucho, como siempre, la jurisdicción. Hay países con jurisdicciones impositivas, con regulaciones impositivas mucho más laxas o menos laxas. Algunos son muy complicados. Entonces, por eso, o sea, vas a países, en la misma Latinoamérica, vas a países como Colombia y al final todo lo que es Hacienda todo lo que tiene que ver con la fiscalidad está muy adentro de la actividad económica. Pues. Okay. Vas a otros países y de repente es mucho más laxo. Pero bueno, yo creo que al final del día el tema es ir entendiendo en qué etapa está mi emprendimiento, hacia dónde quiero ir y si esta estructura legal me está ayudando, me está impulsando o simplemente me está atando para yo ese siguiente paso que yo quiero dar. A mí me parece más importante siempre pensar que más en estos temas legales vienen, por supuesto, dependiendo de cuál sea su giro de negocio, todo lo que es el tema de derecho de propiedad intelectual, derecho marcario de una marca, patentes. O sea, al final del día va a ser todo más fácil sobre la base de tener una empresa, porque bueno, para empezar, una compañía con responsabilidad limitada y bueno, va a ser totalmente distinto a la hora de el manejo comercial. Pero Claro. yo creo que aquí siempre nuestro mensaje con esto es, definitivamente hay muchas fórmulas, pero las fórmulas van a tener que ver con la localía. De dónde está saliendo tu emprendimiento, para dónde va, qué puntos toca. Entonces, bueno, eso va a verlo mucho. Nosotros lo hemos visto con emprendimientos en España, que lo manejan perfectamente todo su giro de negocio en España, inclusive en algunos países de Europa, con una compañía española, pero de repente cuando ya quieren saltar el charco, como decimos nosotros, para Latinoamérica o inclusive para los Estados Unidos, pues simplemente es imposible. No les sirve la estructura No les sirve la estructura y bueno, tienes que ver, bueno, definitivamente una evolución, de repente vas a tener que tener una estructura adicional, 2 estructuras adicionales, porque empieza todo este proceso en el cual, normalmente, si tú no entras en un proceso de optimización fiscal, lo que puede terminar es que vas a pagar impuestos en más lado donde deberías pagarlo y bueno, de repente eso va totalmente en contra del negocio, pues. Claro. Marco, me gustaría volver al punto que mencionabas de Colombia, lo tomaste como referencia para decir que el ente regulador fiscal, que es como el equivalente al CENIAT de Venezuela, la IRS de Estados Unidos, está muy metido en la economía, pareciera que tiene un mecanismo de vigilancia muy efectivo, ¿no? Y eso hace que entonces
un emprendedor que lanza su compañía desde Colombia tiene que formalizarse mucho más rápido, me imagino. Puede ser un incentivo. Sí, yo creo que definitivamente un incentivo porque tienes a un ente regulador fiscal muy, muy fuerte y tú no puedes tener ningún giro comercial Que se escape de que eso. se escape de eso. Claro. Pues entonces, bueno, ahí viene el tema, tú también tienes que hacer un negocio que tenga lógica, que tiene que tener todo, la base fiscal muy clara para además entender, bueno, yo en verdad estoy ganando plata o no estoy ganando plata, pues uno Claro. lo ve mucho en los emprendimientos de etapa semilla y presemilla, que de repente dice, bueno, esto puede tener este crecimiento, pero uno dice, bueno, pero no le estás metiendo el tema de los impuestos acá en el medio, pues Claro. de repente esto en los números puede ser rentable, pero cuando no consideraste los impuestos de tu localidad, los impuestos de tu país o los impuestos hacia donde estás llevando el mercado, pues simplemente de repente, bueno, ya perdiste el atractivo comercial que tenía o perdiste cualquier posibilidad de ganancia importante, importante inclusive de crecimiento. Ok, bueno, eso es un punto bien importante porque de alguna manera es que aquí creo que el mensaje que yo rescataría es que no puedes estar toda la vida de espaldas a la realidad de que tienes que pagar impuestos en algún lugar. Entonces, tú puedes ser que te formalices antes, después, poquito, ¿sabes? Día 3, día 300, lo que sea, pero eventualmente te va a tocar. Y lo... Exacto. Los impuestos de eso puede estar seguro siempre. Pues. Exacto, gracias por resumirlo. José, tú querías plantear otra cosa. Sí, yo quería rescatar un punto que mencionó Marco anteriormente y todas las estructuras corporativas pueden llegar a ser bastante complejas. Pero en base a nuestra experiencia hemos detectado que los fondos de capital de riesgo tienen cierta predilección por las compañías C-Corp constituidas, sobre todo en Delaware, en los Estados Unidos. Sí. Entiendo que las facilidades a la hora de introducir nuevos capitales o hacer compra de acciones de este tipo de compañía es mucho más sencillo para ellos. Sí, esa es normalmente la razón. Yo podría decir que es la razón porque es lo que nosotros más nos ha tocado ver. Es como optimizado para levantar capital y no necesariamente optimizado para ahorrar en impuestos. Es lo que más nos ha tocado ver. Bueno, yo creo que es para las dos cosas, básicamente. O sea, Ok. yo sé que de repente en etapas mucho más tempranas, uno no puede pensar que puede ser caro. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿dónde se ha desarrollado el 80% del mundo del venture capital en el planeta? En los Estados Unidos. Y bueno, los Estados Unidos, al ser un país federal, bueno, cada estado ha tenido su protagonismo con respecto a bueno, cómo quiere enfrentar este tema del emprendimiento tecnológico, de simplemente en la posibilidad del doing business, de hacer negocio. Y bueno, y cada uno tiene sus particularidades. Tú estás en Nueva York y el state tax es alto, el impuesto del Estado. Y bueno, y de repente ahorita estás viendo cómo la gente se muda a la Florida y pues, está el cuento del señor Jeff Bezos, que bueno, que el día que se mude va a pagar, o sea, ya ese año parece que va a pagar $1,000 millones menos. O sea, esas son los temas. Bueno, cada estado que tiene además, bueno, sus leyes propias y tiene una capacidad de manejarse con respecto a la nación, bueno, va buscando cuál es el atractivo. Delaware, por supuesto, que es un estado que es muy pro negocios, muy pro creación de empresas. Y bueno, todo este mundo del venture capital y esa industria, esto se ha ido ayudando y coayudando a construir ese ecosistema. Por eso es que nosotros creo que, bueno, lo vemos porque es un tema de Pareto, el 80% de las cosas pasan allá. O sea, esa es la verdad. Ya después, inclusive, cuando no va a haber cómo las compañías europeas, asiáticas, también terminan llegando a estas jurisdicciones. Pero bueno, yo creo que también es por la misma consecuencia. Tienes el mercado de capitales más grande del mundo. Bueno, tiene unas leyes que son bastante con una apertura importante para todo el tema de hacer negocio. De repente vas a cualquier otro sitio, o sea, puede ser parecido de repente el mundo anglosajón, el mundo del Commonwealth, lo que puede ser Inglaterra, Australia, Canadá, pero bueno, ya vas para Europa y es totalmente distinto. Ok. Latino o de derecho escrito o de corte de derecho francés, y bueno, son distintos en su aproximación a todo este mundo de los negocios. Y no es que sea
mejor o peor, pero bueno, definitivamente es distinto, y donde esta industria se ha desarrollado más, definitivamente es en Norteamérica. Claro, claro. Y eso me recuerda a propósito de tu pregunta u observación y lo que dice Marco. Yo recuerdo haber escuchado en algún momento también, sobre todo consumiendo material relacionado con Venture Capital, y las personas que hablaban en ese momento decían, eran como muy enfáticas en que todos lo piden, o sea, todos los fondos de inversión o inversionistas de este tipo de activos, de esta clase de activos que es el capital de riesgo, startup, Venture Capital, están más cómodos con esa jurisdicción porque es la más popular, la más conocida. Entonces ellos sienten que ahí las cláusulas ya están lo suficientemente estandarizadas, no hay sorpresa. En cambio, cuando tú lo sacas de esa jurisdicción, puede pasar cualquier cosa. Es lo que dice Marco, como que bueno, lo que pasa es que ya tienes tantos matices que ya puede ser que los inversionistas no se sientan cómodos, o tal vez los términos y condiciones ya no son tan favorables. El mismo hecho que nosotros siempre lo mencionamos, la capacidad de resolver un conflicto no tiene la misma efectividad en cualquier tribunal. Entonces, obviamente, eso ya te inclina la balanza para ciertas cosas, pero todo muy orientado a la escala. Claro. Entonces, claro, ¿cuándo va a tener sentido que tengas si fuese este el único criterio? ¿Cuándo va a tener sentido que tengas la compañía en Delaware? Bueno, cuando alguien te quiera invertir en Delaware. Antes de eso, no. Porque ¿quién va a pagar eso? Y, o sea, ¿qué le va a dar sentido? No, ninguna otra cosa. Si fuera la única variable. Ya sabemos que no es la única, Esto que acaban de escuchar no fue consultoría legal, fue Starting Up, el podcast para hablar de cómo lanzar y hacer crecer tu negocio. Ganar dinero. Sin morir al intento. Ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Estamos en YouTube también. Y en Instagram somos. Starting Up. Y además en LinkedIn. Estamos los tres. Marco A. Villegas en LinkedIn, Marco A. Villegas en Twitter. En X, perdón. En X. Yo estoy en LinkedIn como Sandy Gómez y en Instagram estoy como @econsandy Gómez. Ya me pueden encontrar en LinkedIn como José Javier. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.